Hola, soy Andrés, gerente del Centro San Camilo en Guadalajara, México. El día de hoy voy a compartirles un poco de la historia después de la muerte de San Camilo y cómo está en la actualidad la orden. Vamos a presentar diferentes diapositivas que nos van a apoyar como material para continuar con esta trayectoria. Muchas gracias. Vamos a iniciar la historia de qué pasó después de San Camilo. A su muerte, el 14 de julio de 1614, San Camilo dejaba una orden de los ministros de los enfermos sólida y bien organizada. La comunidad había crecido y contaba con 299 profesos, de los que 154 eran sacerdotes y 145 hermanos, dividido en 17 comunidades y 5 provincias. Durante los últimos 20 años del siglo XVII, se produjo una situación que influyó negativamente a la vida de la comunidad camiliana, la clericalización de la orden. En 1641, después de 27 años de la muerte de San Camilo, medio siglo después de la aprobación, el instituto contaba solamente con 305 profesos. De los 2/3 eran sacerdotes, 27 clérigos y 81 hermanos. Disminución de efectivos en general y de los hermanos en especial. No solo paralización en el crecimiento, sino también de clericalización. ¿Cuáles fueron los factores de la disminución de los hermanos? En la reducción numérica de religiosos influyeron sin duda de las pestes. Es probable además que las víctimas fueran más numerosas entre los hermanos debido a su contacto más próximo a los enfermos apestados. A este factor hay que añadir otros, especialmente la tendencia de desautorizar la figura del hermano Camilo, tendencia que fue afirmándose poco a poco hasta ser expresada en términos jurídicos. La Santa Sede, en efecto, manda 2 documentos sobre 2 problemas fundamentales que tienen que ver con la estructura de la orden y el ejercicio del cuarto voto. El primero, en 1684, el Papa decreta que los hermanos no podrán ser elegidos como consultores generales. El segundo breve, con el Papa, priva a los hermanos de voz activa y pasiva. Las deliberaciones capitulares habían desautorizado la obra caritativa de los hermanos, relegándolos a que los quehaceres de la casa como los hermanos de las demás órdenes y a la función de acompañantes de los sacerdotes. Las razones aducidas son principalmente habiendo cesado prácticamente la asistencia corporal de los hermanos en los hospitales, excepto y no desarrollando más servicios que el de acompañantes de los sacerdotes en la recomendación de las almas. No había motivo para que formaron parte del gobierno de la orden. Además, los hermanos, careciendo de gran medida de instrucciones y por tanto fácilmente manipulables por los padres, podrían ser más declarados inútiles para aquellas responsabilidades. El proceso de clericalización de la orden había dado otro paso decisivo, rompiendo así la unidad del servicio, que había hecho escribir a Camilo en el lecho de muerte. La misión y el ministerio es común. Con esos hombres y maestros se habría podido implantar una verdadera escuela de caridad. En el siglo XVII la orden perdió esta cita con la historia. Habrá que esperar a la mitad del siglo XIX para poder asistir a un redescubrimiento de la mente del fundador que revalorice la misión específica de los hermanos. Llega la beatificación en el año de 1742 y la canonización en 1746 del fundador. Los procesos diocesanos habían terminado con una mole enorme de testimonios, reconocidas las virtudes practicadas heroicamente por nuestro venerable fundador. Decretada finalmente beato al venerable fundador, estableciendo la fecha del 8 de abril de 1742, segundo domingo de Pascua, para su proclamación en la Basílica de San Pedro y después santo en 1946.
La preparación y celebración de la glorificación del fundador impulsaron la expansión de la orden, que tendrá en el siglo XVIII un nuevo desarrollo. La presencia camiliana en América del Sur comienza con un viaje del padre Andrés Sicily. La finalidad expresa del viaje era recoger limosna para financiar la causa de beatificación del fundador y al mismo tiempo propagar el instituto, si se veía posible en aquellas regiones. En ese mismo siglo hubo fundaciones camilianas en otros tantos países de América Latina: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y México. En la segunda mitad del siglo XVIII, todas las órdenes religiosas se vieron implicadas en una oleada de ataques de las autoridades civiles. La supresión de la Compañía de Jesús tuvo repercusiones en todas las órdenes religiosas. Una de las causas que afectaron también a nuestra orden fue la dificultad de varios principados y señorías de Italia, y otros países pusieron a los religiosos en provincia extranjera. Algunas casas se declaraban independientes y otras que eran suprimidas. La política, especialmente en Italia, hacía que fuera difícil la realización de las comunidades y con el gobierno central de la orden. La mitad del siglo XIX hubo la obra innovadora del padre Camilo César Briaschini en Verona. Habían comenzado los nuevos tiempos con la vuelta de la orden a su forma y vigor originales. El cuarto voto, ejercitado con un servicio global, corporal y espiritual del enfermo, volvía a ejercer en toda su plenitud, no solo en tiempo de contagios, sino siempre en el prójimo tuviera necesidad de la obra de los ministros de los enfermos. En 1837 renunció a su alrededor una pequeña comunidad. Los sacerdotes y parcialmente los estudiantes ejercitaban el ministerio espiritual, mientras que los seglares lo hacían con el de enfermería, día y noche, en 2 enfermerías. De su experiencia dedujo que era necesario vivir dentro del hospital y llevar a su estructura la presencia de personas que, totalmente entregadas a la obra de caridad, se hicieran cargo de asistencia espiritual y corporal de los enfermos con fin de su vida. La espiritualidad camiliana. Varios religiosos han desarrollado los elementos de la espiritualidad camiliana presentes en la nueva Constitución. Asimismo, un aporte muy importante, aunque sencillo, lo han ofrecido las numerosas biografías de San Camilo, publicadas durante el siglo XX y XXI, ilustrando su personalidad y la riqueza de su mensaje. Esa espiritualidad camiliana está en la base de la familia camiliana laica, nacida en la segunda mitad del siglo XX y consolidada en muchos países con un futuro prometedor. La formación de los laicos y la familia camiliana laica. La Asociación Familia Camiliana Laica del Instituto Religioso de los Ministros de los Enfermos Religiosos, cuya casa general se encuentra en la diócesis de Roma, es una asociación de fieles cristianos que desean compartir el carisma transmitido por San Camilo de Lelis a sus hijos, adoptándolo al estado de vida de sus miembros, sensible al llamado de la Iglesia, aún quedándose en el mundo. Los miembros de la asociación comparten el ideal, el espíritu, la misión apostólica del mencionado instituto religioso. Hacia los pobres y el tercer mundo. Las nuevas enfermedades sociales como el SIDA, marginación, drogadicción, alcoholismo, que ha creado nuevas iniciativas en la realización del ministerio camiliano hacia los enfermos pobres o empobrecidos. No son los países en vía de desarrollo, sino también en los países europeos, donde el fenómeno de la migración clandestina ha creado situaciones terribles de marginación y pobreza. En el programa de reforma del padre Camilo César Briaschini, uno de los puntos principales había sido revalidación de los hermanos. Se trataba de ser fieles al proyecto de San Camilo, que luchó para la realización del servicio completo en los hospitales, corporal y espiritual, y en su carta de testamento recomendaba que no se asumiera la existencia espiritual sin el servicio corporal.
Los religiosos Camilos siempre se han dedicado con especial cuidado a la asistencia espiritual de los enfermos, tanto en los hospitales como en los hogares particulares, desde los tiempos de San Camilo. Pero en nuestro tiempo su presencia en los hospitales públicos del Estado ha asumido una importancia especial, normalmente reconocida también por autoridades civiles en los países católicos y por una parte por la población católica como benéfica y necesaria, aunque hoy en día se ha vuelto problemática en algunos países por cierto laicismo dominante. Los últimos capítulos generales es de la orden ha favorecido desarrollar la cercanía en los centros de pastoral y humanización de la salud, a participar en cursos de especialización de los diversos niveles y a dedicarse al estudio de las nuevas metodologías pastorales. Varias iniciativas han dado una respuesta positiva en estos llamados. Se ha abierto centros universitarios con varias facultades, se ha instituido cursos de especialización en salud en diferentes países, se han editado libros y revistas con una buena calidad a través de casas editoriales. Se han enviado religiosos a especializarse en universidades e institutos superiores en los diferentes campos de la cultura, no solo en función de un desarrollo personal, sino, sobre todo, en función de una adecuada preparación pastoral. Así se han formado programas específicos desarrollados por los religiosos para formar a agentes de pastoral de la salud y voluntarios bien preparados para su misión evangelizadora a favor de los enfermos. A finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, en varias provincias se han creado establecimientos de salud de propiedad de la orden, llamados obras nuestras. Ya el padre Tesa en Francia abrió durante su presencia en aquel país una casa para personas ancianas en 1872. El capítulo general de 1910 favoreció dichas instituciones y durante este siglo, tales estructuras fueron multiplicándose, aunque poco a poco se transformaron también en una fuente de ingresos necesarios para casas de formación o centros para enfermos de escasos recursos económicos en los países de misión como África, Asia, América Latina o en casas para las enfermedades sociales como drogadicción, SIDA y alcoholismo. Vamos a empezar con los beatos. La orden de los ministros de los enfermos tuvo que esperar la última década del siglo pasado y los primeros de este siglo para poder honrar oficialmente a algunos religiosos que vivieron el carisma y la espiritualidad camiliana en grado heroico. Cabe de todos modos señalar que muchos religiosos camilianos vivieron y ejercitaron el cuarto voto de forma heroica, entregando su vida, y por ello fue instituida la Jornada de los Mártires de la Caridad, que varios religiosos camilos fueron honrados como siervos de Dios, al introducir la causa de beatificación, que lastimosamente no fue llegar a su término por varias causas. Tenemos aquí al padre Luis Tesa, fue un formador de los novicios. Junto con Josefina Vanini proponen una congregación femenina, y así se hace las hijas de San Camilo. Continuamos con Josefina Vanini, que su nombre es Judith y toma el nombre de Josefina, huérfana a los 7 años y criada por las hijas de la caridad. Trabajó junto con el padre Luis Tesa y con ello nació la orden de las hijas de San Camilo para asistir a las enfermas y también en los hogares donde podían acompañar a los enfermos. Tenemos al beato Enrique Rebuschini, que fue un exitoso en los estudios. Tuvo un llamado a la consagración, pero al estar estudiando y estar preparándose no se sentía satisfecho y cayó en un estado de depresión. Tuvo que evolucionar de una manera espiritual y se dio cuenta que quería dedicar su vida a aliviar el sufrimiento ajeno, que era visitar a los enfermos y a los menesterosos. A los 27 años entró a la orden. Tenemos a la beata María Domenica Brum Barbantini, que tuvo 4 duelos, uno de su padre y de 3 hermanos.
También ella se casó y falleció su esposo. Al estar embarazada es cuando fallece su esposo. Después de 8 años fallece su hijo. Después de este acontecimiento, se dedica a los enfermos pobres y solos. Funda la congregación religiosa de las Hermanas Oblatas Enfermeras. Se empapa de la espiritualidad de San Camilo y genera las ministras de los enfermos de San Camilo. Tenemos a Germana Somaruga, que ella fue empleándose en el Instituto Secular de las Misioneras de los Enfermos en 1948. Está muy influenciada por San Camilo por el manejo de la esperanza. Y viene aquí un pensamiento. La espiritualidad de la esperanza enseña a mirar con simpatía y optimismo cristiano a todas las personas, aún en medio de sus contradictorias, y al mundo con todas sus realidades. Pues bueno, esto es un poco acerca de la historia después de la muerte de San Camilo y también en la actualidad. Faltan muchos datos, pero la verdad es interminable explicar toda la situación que pasaron en estos siglos. Quiero agradecerles de parte del Centro San Camilo aquí en México su confianza y también que nos hayan invitado a este concurso del maratón. Muchas gracias.